taza de café puro en las mañanas es una de las primeras prioridades que yo tengo en mi vida después de la oración y la Biblia. Me levanto y digo buenos días Dios, y luego pienso buenos días café. Para mí el café en la mañana, muy temprano en la mañana, un café pasado, no estoy hablando de un café Kirma, eso es chancaca quemada. Tampoco estoy hablando de ese café que te dicen tómate una tacita de café, te va a hacer bien, ese eco. No estoy haciendo cherry ni nada, eso no es café. Yo digo no gracias, prefiero no tomar, gracias. No es que sea malcriado, sino que me encanta tomar una taza de café que sea café. A veces han tratado de amarme y de darme algunos cafés que son sabor a café, que son productos que te ayudan a encontrar paz, que te ayudan a encontrar equilibrio en cuanto a tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pero no es café para mí. Para mí una prioridad después de buscar a mi Dios, de buscarlo en oración y de leer mi Biblia, es poder tomar una taza de café. Me levanto y pienso en un café. Y luego digo, Dios, buenos días, paro mi tetera, porque mi máquina está malograda. Paro mi tetera, pongo lo que tengo que poner en cuanto al café y me voy a buscar a Dios. Y después regreso, me tomo una taza de café bien cargada, casi pura. Y luego estoy listo para el día, para planificar, para mirar, para anotar en mi diario, para hacer las cosas necesarias antes de emprender hacia la iglesia. Esa es una de mis prioridades después de la oración y de la Biblia. Yo sé que de repente usted me está juzgando. Si usted de repente tiene raíces mormonas, ya me ha mirado ya de otra manera. Se está destruyendo. Pero sepa que 5 tazas de café al día le hacen bien a su organismo. No estoy haciendo cherry en cuanto al café, pero 5 tazas le harían bien a su organismo, según algunos médicos que definitivamente defienden también el café. Cada uno de nosotros tenemos alguna prioridad empezando el día. Seamos conscientes o no, tenemos prioridades. Las establezcamos, las defendamos, las escribamos o de una u otra manera las peguemos en una refri o en una pared. Todos tenemos prioridades. Y le vuelvo a repetir, sea usted consciente o no, usted y yo tenemos prioridades. Algunos tienen la prioridad básica en su vida. Por ejemplo, un padre de familia es poder tener una familia estable, una familia sólida a la cual alimentar a tiempo, tener hijos obedientes que puedan honrarlos más adelante, generar hijos profesionales que no los avergüencen, que puedan valerse más adelante solos cuando los padres finalmente hayan pasado, hayan envejecido, les falte las fuerzas, tener hijos que finalmente puedan en algún momento visitarlos, tener buenos nietos. Son prioridades y trabajan para eso. Yo no digo que eso esté mal, y yo creo que está bien, pero a su vez también hay personas que tienen algún tipo de prioridad en cuanto a su profesión. Estudian, se queman las pestañas, están enfocados en poder ingresar, están enfocados en poder aprobar un curso, etcétera, etcétera. Hay jóvenes que su enfoque o su prioridad es poder deleitarse con su compañero, con su compañera, es pasar momentos intensos, momentos dulces con aquella persona que le gusta. Esa es su prioridad. No piense en otra cosa más que poder encontrarlo a Gustavo, y Gustavo no piensa en otra cosa más que poder encontrarle a Giovanna. Y disculpen por Giovanna y Gustavo, pero es solo un ejemplo. Hay prioridades así. Cada uno de nosotros, seamos conscientes o no, establecemos prioridades en nuestra vida, y esto tarde o temprano le da dirección a nuestra existencia. En algunos niños, por ejemplo, su prioridad es que la red pueda ser más veloz. En algunos jóvenes, que sus datos puedan alcanzarles al menos hasta fin de mes. Hay muchas personas que tienen diferentes tipos de prioridades, pero sabe, en medio de estas prioridades hay una prioridad mucho más elevada. Yo no digo que estas prioridades puedan reñir en contra de lo que se nos enseña o de lo que hemos estado acostumbrados durante nuestras vidas, pero si nuestras prioridades están girando en torno a eso, definitivamente están incompletas. Necesitamos entender que hay una prioridad mucho más alta, y diríamos es la máxima prioridad que existe, no solo en los seres humanos, es la máxima prioridad que existe en el universo, en todo lo que usted conoce, visible e invisible, tronos, principados. Esta es la máxima prioridad y es la prioridad de Dios. Nosotros tenemos que entender claramente que esto es así.
Como iglesia muchas veces definimos de acuerdo a nuestra denominación, de acuerdo a nuestras preferencias, de acuerdo a nuestras inclinaciones, definimos cuáles son nuestras prioridades. Algunas personas dicen: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, no te detengas, tribu, nación. ¿Esta es la máxima prioridad? Yo creo que no. Esta no es la máxima prioridad de la iglesia. Y hemos vivido por muchos años, y diría yo muchísimos años, bajo esa premisa. Pero esa no es la prioridad de la iglesia, ir y predicar el evangelio. Eso es parte de las funciones que la iglesia debe tener, pero no es la prioridad. Para algunos la prioridad es educar a los que están iletrados, o dar de comer al hambriento, o visitar a los enfermos. Probablemente hay organizaciones donde su prioridad es repartir Biblias en las cárceles, o de repente en los centros educativos o en los centros policiales, y esta es la prioridad, porque de esta manera nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y de esta manera cumplimos con lo que Dios nos enseña. Pero esa no es la prioridad. Hay muchas prioridades que están rondando y que están dándole forma a nuestra existencia. Hay prioridades definitivamente terrenales. Y cuando estas prioridades terrenales le dan forma a nuestras vidas, direccionan todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. ¿Sabe? Para Dios hay una prioridad que está por sobre encima de toda prioridad. La prioridad que Dios habla y la prioridad que Dios nos enseña a través de las Escrituras es su reputación. No hay una prioridad más alta para Dios que su propia reputación. Dios está interesado y tiene como máxima prioridad su reputación. Esto está basado sobre dos ángulos muy poderosas. ¿Qué es lo que yo pienso de mí y qué es lo que los demás piensan en cuanto a mí? Es muy interesante poder ver cómo Dios, cuando va a buscar su reputación, no está buscando opiniones externas en cuanto a lo que Él va a hacer. Lo que Él va a hacer, va a decidir ampliar, Él va a decidir extender en cuanto a su reputación, va a partir en base a lo que Él piensa de Él. No hay un ser más alto, no hay un ser más puro, no hay un ser más bueno, no hay una criatura que tenga las mejores intenciones que nuestro Dios. No hay nadie tan poderoso, no hay nadie tan santo, no hay nadie tan bondadoso y misericordioso como la persona de nuestro Dios. Y cuando Dios piensa, recaba información en cuanto a su persona, no hay nadie que ni siquiera le llegue a los talones en cuanto a lo que Él es. Y como máxima criatura en la creación, por más que esto parezca vanidoso, Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Definitivamente esto choca contra lo que nosotros siempre hemos pensado. Nosotros a veces estamos siempre bombardeados por diferentes tipos de enseñanza. Usted va a escuchar enseñanzas donde Dios no quiere que tú te enfermes, por eso es que cargó en la cruz con nuestros pecados. Usted va a escuchar enseñanzas que Dios no quiere que tú sufras, que Dios no te ha llamado a ser pobre, por eso es que como eres hijo del rey tienes que ser rico, tienes que vivir vidas prósperas. Y vamos a escuchar muchas enseñanzas en cuanto a diferentes ángulos de lo que Dios piensa que es una prioridad. A veces definitivamente escuchamos también enseñanzas de que la prioridad número uno de Dios y que por eso vino a la tierra es para salvar almas que se van a ir al infierno. Esa no es la prioridad de Dios, créanme. Y aunque parezca chocante, esta es la verdad. No están haciendo de una mente vanidosa, no están haciendo de una mente orgullosa. Están haciendo de la mente más pura que puede existir en el universo. Y cuando usted profundice en las Escrituras se va a dar cuenta, y entra a las Escrituras se va a dar cuenta que esta gran verdad está a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia Dios está haciéndose una reputación. Su reputación fue manchada, su reputación fue pisoteada, y se lo hizo hace muchísimos siglos atrás el hombre. El hombre se trajo abajo toda su reputación y Dios ha decidido restaurar su reputación en el universo y de paso restaurar a aquellos que mancharon su reputación, o sea, nosotros. Por eso es que cuando alguien quiere ser pastor o alguien quiere ser misionero, una de las primeras cosas que Dios le exige a esa persona es su reputación. ¿Quieres obispado? Amén, dice Dios. Pero tienes que saber que tienes que ser irreprensible. Esto tiene que ver con reputación. Y Dios dice, tanto como adentro,
como también afuera. A veces estamos acostumbrados nosotros a que tenemos la iniciativa, a que queremos hacer cosas, a que queremos lograr cosas, y a veces hasta podemos usar la frase de que el fin justifica los medios. ¿Pero esto trae honra a Dios? Definitivamente no. ¿Esto habla de una reputación para Dios? Definitivamente no. Recuerde, por tanto, esta gran verdad. Dios está muy interesado en qué hablan las personas en cuanto a Él. ¿Qué es lo que opinan? Dios quiere hacerse conocido en todas las Escrituras. Dios se hace conocido a través de las Escrituras, y Dios quiere hacerse conocido a través de todo lo que nosotros podemos ver, percibir, tocar. ¿Sabe? La palabra reputación o la palabra gloria, o entienda honra, proviene de una palabra en el hebreo kabod. En el Nuevo Testamento esta palabra es doxa. Usted a veces escucha en algunas partes de su Biblia, en el Nuevo Testamento, algunas Biblias que están separadas como títulos o subtítulos. Usted a veces ve doxología. Y esto es un momento cuando las Escrituras alaban, engrandecen el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra es kabod. Esta palabra proviene o significa pesadez. No en el sentido de que es pesado, insoportable, sino en el sentido de grande, majestuoso, poderoso. Y cuando hablamos de la gloria, cuando hablamos de la honra de Dios, estamos hablando de esta palabra que definitivamente deriva la palabra honor, la palabra peso o la palabra valor. A esto es lo que nosotros llamamos reputación y honor. ¿Sabe? Dios se da a conocer a través de sus hechos portentosos. Dios se da a conocer a todas aquellas criaturas que quedaron destituidos de su gloria. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. No la podemos ver, no la podemos percibir. Por eso es que sin Cristo hacemos lo que hacemos y no tenemos disculpas. Fuimos destituidos, se nos sacó. Ya no lo percibimos, decidimos mal. Pero en Cristo, Dios nuevamente nos arenga, Dios nuevamente nos levanta, Dios nuevamente nos trae, y Dios nuevamente está usándonos ahora para que seamos estandartes, embajadores, testigos de su honra que ha sido manchada. Hay muchas iglesias que piensan y giran en torno a algunas verdades que no están completas. La verdad completa en cuanto a esto es que Dios, la reputación de Dios no es un asunto pequeño, es el principal fin de Dios en todo lo que hace. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, hay unas cosas bien interesantes que empiezan a darse. Dios envía 10 plagas de forma secuencial. Dios empieza a tratar de convencer al faraón para que suelte a su pueblo que está esclavizado en Egipto. Uno podría decir: wow, qué Dios para más poderoso. Y exacto, Dios es poderoso, pero Dios no hace nada a la ligera, y Dios no hace nada sin planes. Cuando Dios envía estas 10 plagas, los envía a través de 10 hechos muy interesantes. Cada una de estas plagas era un dios egipcio, y Dios le demuestra a los egipcios que con sus propias creencias Él los derrota. Los derrota con sus moscas, los derrota con el granizo, los derrota con el fuego, los derrota con la sangre. Cada uno de estos eran dioses en Egipto. Representaban algo en Egipto como un dios, y Dios les muestra que es un Dios que triunfa sobre estos dioses y sobre estas creencias, y saca a su pueblo de Israel y se lo lleva, como dice la Escritura, con mano alzada. Como un guerrero poderoso, no solo destruye y avergüenza a una nación que tiene muchos dioses, los avergüenza con los dioses que ellos creen y los usa en su contra. Otra de las cosas muy interesantes es que Dios ahora también, de una u otra manera, Él empieza a mostrar su gloria, empieza a mostrar su honra a través de todas estas cosas. Cuando Dios empieza a avanzar hacia la tierra prometida, Dios está haciendo algunos portentos, algunos hechos muy prodigiosos. Cuando está llegando hacia Jericó, el pueblo de Israel manda a unos espías. Estos espías van muy escondidos y tienen entrevista con una mujer, con una prostituta del pueblo, Rahab.
ella sabe lo que pasa en el pueblo, sabe lo que pasa en la ciudad. Y cuando ella empieza a entrevistarse con ellos, les dice: nosotros hemos escuchado que está viniendo un pueblo que tiene un Dios que ha derrotado a otros dioses y ha derrotado a reyes y ha derrotado a naciones, y está viniendo contra nosotros. Y sabemos que este Dios es Dios sobre el cielo y sobre la tierra, y que no hay nada que pueda detenerlo. Esa es la razón, le dice Rahab a los espías, que el corazón de todo Jericó ha empezado a hacerse como agua. Dios está logrando su cometido. Dios está enviando su fama, Dios está enviando su reputación por diferentes confines de la tierra, y se empieza a ser conocido. El pueblo aún todavía no ha llegado. Este Dios todavía ni siquiera los ha tocado. ¿Y cómo los va a derrotar? Dándole vuelta, vuelta, vuelta. ¡Griten! ¡Pum! Gritan, ¡pum! Se cae. Ridículamente todavía los derrota. Y este pueblo ya no puede ni siquiera creer, ni saber, ni estabilizarse en cuanto a lo que está viendo. Este es un Dios que los está derrotando solamente a veces con pequeñas cosas. Interesantísimo ver cómo Dios muestra su poder, cómo extiende su reputación, cómo está deseoso de que otras naciones, otros pueblos, toda lengua lo conozca. Por tanto, cuando nosotros hacemos algo, hacemos evangelismo, mandamos a las misiones, le damos de comer al hambriento, alcanzamos a los jóvenes, enseñamos a los analfabetos, visitamos los hospitales, cuando hacemos todo lo que hacemos, cuando usted forma una buena familia, cuando usted se trata bien a sus vecinos, cuando usted perdona a las personas, cuando usted arregla sus asuntos, cuando usted paga sus impuestos, cuando usted hace lo que debe hacer en su vida, negocio, relación, pureza, todo lo que tiene que ver con el ámbito del ser humano, todo eso siempre tiene que hacerse bajo la base de la reputación de Dios. Dios debe ser engrandecido. El nombre del Señor tiene que ser conocido en todo lo que hacemos. Por eso es que las Escrituras dicen: todo lo que hagas, todo lo que tú hagas, siempre debe ser hecho para la gloria de Dios. Aquí sí descansa exactamente lo que nosotros decimos una máxima prioridad. Esa debe ser nuestra máxima prioridad. ¿Sabe? Los cielos, dice el Salmo 19:1, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando Dios nos muestra su creación, Dios está diciéndonos a través de su creación: mira quién está detrás de todo esto. Mira las huellas, mira el orden, mira la creatividad, mira la secuencia, mira la inteligencia, mira las múltiples variedades. Dios nos muestra a través de su creación lo grandioso que es. Se honra y quiere que las criaturas se rindan, lo obedezcan y lo amen. Otra de las maneras como Dios muestra su gloria es a través de hechos portentosos. Y esto es lo que le hablaba de lo que Dios hizo con el faraón. Dice en la NBI, en Romanos 9:17, Pablo está hablando del faraón cuando dejó ir al pueblo de Israel. Le dice: te he levantado precisamente, le dice Dios a faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, dice Dios, sea conocido en toda la tierra. Dios va mostrando su reputación, Dios va haciéndose su reputación poco a poco, no solo mostrándonos la creación, sino haciendo hechos portentosos. Cuando Dios sana, cuando Dios levanta, cuando Dios alimenta, cuando Dios resucita a las personas, Dios está buscando su honra. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos le dicen: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús estaba muy interesado en establecer también esta reputación de su Padre. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Cuando está terminando su ministerio, le dice: Padre, he cumplido con todo lo que me dijiste. Te he honrado, te he glorificado aquí en la tierra. Ahora devuélveme también mi propia reputación. Devuélveme mi propia gloria.
para que ellos también, pide por sus discípulos, para que ellos también en algún momento estén conmigo y vean también mi propia gloria. Pero sabe, aún Dios actuando en nuestras vidas, a pesar de que nosotros podamos ser valiosos, a pesar de que nosotros seamos amados por Dios, no es por nosotros que Dios nos atiende. Este es un balde con agua. Definitivamente de esta prédica, de esta serie vamos a salir medios incrédulos, pero esta es la verdad. ¿Usted ha escuchado el Salmo 23? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y miren lo que dice el versículo 23: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de quién? De su nombre, de Él. No hay nada más alto, no hay nada más sublime, no hay nada más puro, no hay nada más justo, no hay nada más sabio y elevado que la persona de Dios. Cuando nosotros sacamos a Dios, ahí empezamos a tener problemas, porque empieza a girar en torno a nosotros. Jesús está contándole a sus discípulos y les está diciendo todo lo que va a empezar a acontecerle, el sufrimiento que le va a venir en la cruz. Y en un momento Pedro lo llama hacia un costado a Jesús y le dice: Maestro, le dice, no es posible que esto te acontezca. Por favor, que esto no te acontezca, maestro, le dice. Y Jesús, ¿cómo le responde? Qué bueno, Pedro, yo necesito hombres así, leales, que estén pensando en mi bienestar, que las cosas, que sean personas que velan por su líder. Un pastor tal vez diría así, hasta yo diría eso, pero Jesús no le responde eso. Pedro le está diciendo: maestro, que esto no te vaya a acontecer. Y Jesús, en lugar de decirle: qué bien, Pedro, eso es lo que necesito, gente que me rodea así, leales, gente que esté velando por mi bienestar, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Y le da la premisa y le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este sufrimiento, aunque me cause dolor, traerá reputación a Dios. Y este es cuando nosotros no dejamos, cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el dolor, en la miseria, en el quebranto, en el llanto. Miramos al ser humano, pero sacamos a Dios. Cuando juzgamos a alguien, cuando disciplinamos, cuando corregimos, cuando amamos o cuando perdonamos, si solamente esto lo estamos pensando en torno al ser humano, no queda más que el hombre. Sacamos a Dios. Jesús le dice a Pedro: yo sé que voy a pasar circunstancias, yo sé que voy a atravesar situaciones. Su alma se compungía, su alma se angustiaba, sabía que eso le venía, pero todo esto redundaba en algo mucho más elevado, en la prioridad de su agenda, la reputación de su Padre. Y es por eso que cuando Él nos enseña a orar, cuando Él nos dice vamos a orar, y sus discípulos le están diciendo enséñanos a orar, Jesús les dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que empieza Jesús a decir es que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea elevado, que tu nombre sea establecido, santificar. Después de esto Jesús le dice: danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas. Pero el primer enfoque en la oración es esta máxima prioridad: Dios, que tu reputación se extienda, que tu nombre se dé a conocer, que tu gloria resplandezca en diferentes lugares. Y después, por favor, si puedes, sana mi rodilla. Por favor, atiende mis necesidades. Por favor, necesito pagar una deuda. Y todo esto lo voy a hacer girando en torno a lo que tú eres, a lo que tú quieres, a tu máxima prioridad. Hermanos míos, sé que esto definitivamente empieza a reñir a veces con las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de las Escrituras. Pero tiene que entender que el kabod de Dios, que la gloria de Dios, que la honra de Dios siempre gira en torno a estas dos columnas. Dios nos muestra su creación y Dios nos muestra sus hechos portentosos a través de sus actos.
Dios está actuando continuamente. Y usted, creo que usted lo ha experimentado y lo experimenta cada día. Usted, cuando recibe una reprensión de parte de Dios, debe decir gracias. Usted, cuando recibe de parte de Dios una ayuda, una salida, en lugar de pensar, carambas, cómo me engríe Dios, es más bien pensar, carambas, cómo esto puede redundar para que Dios sea más famoso. Cuéntelo, háblelo, publíquelo, dé de sus hechos portentosos. A veces la timidez nos ayuda a cerrar lo que Dios está queriendo buscar: su reputación, su gloria, su honor. Pero Dios está actuando continuamente en medio de nosotros. ¿Sabe? Quiero terminar esta última parte viendo un caso que se dio en las Escrituras justamente con la persona que estábamos hablando, Moisés. Y vamos a leer una pequeña porción en el Éxodo capítulo 33. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 33. Si usted no ha traído una Biblia, nosotros podemos prestarle una Biblia. Y para que Dios sea honrado lo vamos a regalar. No, mentira. Queremos prestarle una Biblia, usted solo tiene que levantar su mano y mis hermanos llegarán a usted con la Biblia abierta. ¿Ya? Con la Biblia abierta en el Éxodo. Levante su mano. Éxodo capítulo 33. Libro del Éxodo. ¿Listo? Muy bien. Dice en el versículo 18: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Note esta pequeña porción. Necesitamos hacer una pausa para poder establecer el contexto de lo que está sucediendo. Aquí Moisés quiere tener un conocimiento más profundo de parte de Dios. Quiere adquirir un conocimiento más alto de la persona de Dios. ¿Tiene ya conocimiento de Dios? Sí lo tiene. Sí lo tiene. Moisés acaba de ver cómo él está liderando un grupo de personas que casi llegan a los 2 millones. Moisés acaba de ver cómo Dios ha derrotado una potencia mundial. Moisés acaba de ver cómo un ejército de esa potencia mundial en los tiempos suyos acaba de ser aniquilada por completo. Moisés está viendo que Dios con mano alzada ha partido un mar y todos han pasado con su pie en seco. Interesante para Moisés. Moisés sabe de estos hechos. Moisés le cree a Dios. Y aunque el pueblo de vez en cuando está divariando en su lealtad, no esto pasa con Moisés. Moisés acaba de ver muchas cosas en cuanto a la persona de Dios, pero ahora Moisés va a querer profundizar un poco más en Dios. Y le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Te pido que me muestres tu gloria. Y Dios le dice en el versículo 19: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Pero hay algo que Dios no le va a conceder. En el versículo 20 Dios le dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro, porque, ¿qué dice? No me verá hombre y vivirá. ¿Sabe? Esto es una de las cosas bien hermosas que el libro de Éxodo nos muestra. Dios le está diciendo: no hay ningún ser humano que se pare delante de mí y pueda resistir mi resplandor. No pueda resistir mi gloria, mi honra. Toda grandeza y todo valor de Dios es más de lo que podamos soportar. Es demasiado grandioso. Por ejemplo, una de las ilustraciones que nos deja la Biblia en el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo está yendo rumbo a Damasco. Está enojado y quiere perseguir a los cristianos. Va rumbo hacia Damasco
y ahora está llevando cartas y está amenazando. Pero en medio del camino, casi llegando a Damasco, ¡bum!, un resplandor mucho más brillante que la luz del mediodía. Él tiene una visión y escucha una voz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo inmediatamente cae sobre el suelo y queda ciego de esa experiencia. Pero era solo una visión. Pero Pablo, después de esa experiencia, él queda ciego y lo tienen que llevar de la mano para hacerlo entrar en la ciudad y poder llevarlo a su aposento. Pablo recupera la vista cuando Dios le dice a Ananías: anda y ponle las manos a este hombre. Pero Pablo, una vez recuperada su vista, estas secuelas le van a durar mucho tiempo más adelante. Algunos creen que este era el aguijón de Pablo. Pablo, aunque recuperó la vista, le quedaron secuelas físicas. En los Gálatas, en la carta a los Gálatas, se puede ver de estas secuelas. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas y les está llamando la atención porque están retrocediendo en su fe, Pablo les dice: yo los conocí de otra manera. Si hubiese sido posible para ustedes, se hubiesen sacado sus ojos y me lo hubiesen dado. Historias extrabíblicas se cuenta que Pablo de forma continua sufría de estas limitaciones. Le salían como grandes escamas en los ojos y no podía ver. ¿Por qué? ¿Contrajo una enfermedad? No contrajo nada. Solamente tuvo un acercamiento, una visión al resplandor de Dios y quedó ciego. Y Dios está tratando de preservar la vida de Moisés y le dice: no me vas a ver, porque no hay carne que pueda pararse de mí y no quedar pulverizado, no quedar vaporizado. Y Dios le dice a Moisés: no verás, yo te mostraré otras cosas. Y le dice en el versículo 20: no podrás ver mi rostro. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, le dice Dios, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Algunos teólogos dicen que el libro de Éxodo es uno de los libros más importantes de las Escrituras. Yo de verdad, cuando leo el Éxodo, siempre me fascino con todas las verdades que están profundizadas acá. Moisés quiere conocer algo más profundo de Dios y Dios le dice: no vas a poder verlo. Así, en tu condición de humano, no puedes ver a un Dios infinito. No podrías comprender. No podrías pararte delante de mí y no quedar fulminado. Yo voy a hacer algo para que tú puedas verme, pero solo vas a ver mi espalda, le dice Dios. Y cuando yo pase, tú te vas a poner sobre la peña, sobre la roca. Y cuando pase, yo te voy a proteger en una hendidura de esa roca. Y voy a poner mi mano, y cuando haya pasado, tú recién podrás ver mis espaldas. Hermoso esto. La pregunta a este público es: ¿quién es la roca? No estoy hablando de la WWF. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Jesús. Para que nosotros podamos tener acceso a ese Dios santo, puro, alto, no lo podríamos tener por nuestros propios méritos, ni siquiera conocimiento, ni siquiera capacidad. La única manera de poder tener acceso a ese Dios es solo a través de Jesús. Y es Dios a través de Jesús que nos cuida, y es en Jesús, establecidos y parados, estamos firmes para poder tener al menos solo una pequeña vista acerca de la honra de Dios, sus espaldas. En Éxodo 34, él cuando va a pasar, mire conmigo, en Éxodo 34, versículo 8, Dios va a empezar a pasar. Versículo 6, y pasando, dice, Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios va proclamando su gloria, Dios va proclamando sus atributos, pero esto es solo las espaldas de Dios.
Llegará un momento en la eternidad que vamos a ver su esplendor. Pero ahora nosotros no podemos conocer mucho de Él. Lo que conocemos es lo que más nos fascina de Dios. Dios nos da a conocer lo que necesitamos de Él. Misericordia, lentitud para enojarse, lentitud para disciplinarnos, que nos da oportunidades y que a veces no estamos entendiéndole. Un Dios clemente, puro, amoroso. Y cuando Dios va a pasar delante de Moisés, lo va a tener que tapar. Porque si Moisés lo mira, es como si usted se pusiera a mirar el sol en todo su esplendor al mediodía. Se va a quedar ciego, le va a afectar. Y no vamos a poder sobrevivir ante un Dios tan puro, tan alto, tan santo. No en la condición que tenemos. Y solo en Cristo Jesús tenemos acceso a poder ver al Señor, al menos sus espaldas. Amén. Por eso es triste que algunos cristianos menosprecien la persona de Jesús. Es triste. Es triste que los seres humanos no tengan en cuenta a Dios, y mucho menos en la manera que Dios ha elegido para poder mostrarse. Es triste que muchas personas tengan como prioridad otras cosas y no entiendan plenamente lo que Dios está buscando en sus vidas. Es triste, pero es verdad. ¿Sabe? Moisés quería ver su gloria y su honra, y Dios le dice: yo no te voy a mostrar eso. Yo te voy a mostrar más bien, en lugar de mi majestad, yo te voy a mostrar más bien mi misericordia. Y cuando Dios pasa por allí, él va a poder ver a Dios todo esto. ¿Sabe? Recuerde, por tanto, el concepto más importante que existe en la Biblia es la revelación de la gloria de Dios. Todo lo que usted establezca, todo lo que usted se relacione, todo lo que usted se proyecte, todo lo que usted trate de emprender, todo lo que usted trate de defender, enseñe, arriesgue, negocie o haga, todo esto siempre tiene que preguntarse: ¿esto redunda en la reputación de Dios? ¿Todo esto beneficia en la reputación de Dios? Esto es la máxima prioridad que nosotros podamos tener. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, todo lo que nosotros anhelemos, siempre tiene que estar cimentado en que esto tiene que beneficiar el nombre de Dios. Dios fue manchado, su reputación fue manchada. Dios ha decidido establecer y implantar su reputación en todo el universo. Y a su vez rescatar a esa criatura que manchó su reputación. Esto es nosotros. Nos trajimos todo abajo, pero Dios, por amor a su nombre, ha decidido una vez más buscar a los perdidos, sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, liberar a los presos. Cuando uno gira en torno a esta base, uno le encuentra sentido a todo esto. Ella estaba dando su testimonio y decía: voy a viajar a otro país, voy a irme muy lejos. Y todos estábamos muy emocionados con su testimonio. Y está bien, porque es cierto, hay pocas personas que arriesgan para Dios. Pero ella empezó a decir algo muy interesante que dijo: si no, muchas personas van a morir, muchas personas se van a ir al infierno. Yo digo, eso es cierto, pero incompleto. Yo no evangelizo, yo no hago misiones, yo no doy de comer al hambriento porque la persona solamente va a sufrir. ¿Es un hecho loable? Sí. Pero todo esto tiene que estar sobre una base mucho más elevada: la honra, la reputación de cómo queda mi Dios. Por eso es que Jesús dijo: una luz no se puede esconder, no puedes ponerla debajo de una caja, sino tienes que ponerla sobre el rincón para que alumbre a todos tu luz. Y al ver tu luz, la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos.
esas acciones, esas decisiones, esas palabras, esas relaciones, ese trato en tu trabajo, ese testimonio en tus estudios, todo eso es como si estuvieras clavado en un rincón de una gran casa que es el mundo. Y Dios espera que esta luz que hay en ti resplandezca para que la gente reconozca la reputación de nuestro Dios. Lo contrario a ello muchas veces es algo vergonzoso. Usted sabe qué es lo contrario. Usted sabe claramente las cosas que a veces esto trae mala reputación a Dios. Y es por eso que a veces necesitamos pensar y repensar y una y otra vez revisar aquellas cosas sobre las cuales actuamos. La prioridad máxima que existe para la iglesia y para Dios es establecer su reputación en todo el universo. Amén. Pongámonos de pie. Culminamos en este tiempo.